Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la desaparición de las tres de Springfield. Es un caso bastante famoso en el que Cheryl, de 47 años, su hija Susie, de 19 años, y su amiga Stacy, de 18 años, desaparecieron una madrugada en su casa en 1992 y este caso sigue sin resolver. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales y también si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el misterioso caso de las tres de Springfield. El 6 de junio de 1992, sobre las 6 de la tarde, Susie Streeter, de 19 años, y su amiga Stacy McCall, de 18 años, acababan de graduarse en el instituto Kickapoo High School en Springfield, Missouri. El plan después de la graduación era irse a casa de una amiga suya llamada Janelle a celebrar la graduación, porque después de la graduación, esa noche la gente haría fiestas en casas, etc. Y su plan era ir a casa de Janelle. Stacy, Susie y Janelle eran muy amigas las tres, siempre habían sido muy amigas, pasaban mucho tiempo juntas. Sin embargo, últimamente, los últimos meses, Susie y Stacy ya no estaban tan juntas, no pasaban tanto tiempo juntas porque cada una en algún momento comenzó a salir con gente diferente, con grupos de gente diferente. Susie empezó a salir con la gente popular del instituto, mientras que Stacy comenzó a rodearse de gente así como más alborotada o más rebelde. Básicamente por quien se seguían manteniendo unidas era por Janelle, que Janelle seguía teniendo la misma relación con Susie y por otro lado con Stacy. Sin embargo, últimamente antes de la graduación habían empezado a pasar más tiempo juntas las tres. Y por eso tenían el plan de que después de la graduación iban a casa de Janelle y pasarían allí la noche con ella en su casa, se quedarían a dormir y tenían el plan de a la mañana siguiente irse a un parque acuático. Entonces, sobre las 8:30 p.m. del 6 de junio, después de la graduación, ya estaban todas en casa de Janelle, Susie y Stacy, y al lado de casa de Janelle estaba la fiesta donde querían ir. Así que salieron, se reunieron con más amigos y acabaron yendo a varias fiestas durante el rato. Iban a una fiesta, luego se movían hacia otra. Y sobre las 10:30 p.m. Stacy llama a su madre, llamada Janice, y le dice que va a pasar la noche en casa de Janelle junto a Susie y que a la mañana siguiente se irían a un parque acuático. Su madre le dijo, Janice, que estaba bien y que la llamara a la mañana siguiente. Sobre la 1:30 a.m., Susie, Janelle y Stacy estaban en otra fiesta en la cual había mucha gente, mucho ruido, por lo que algún vecino llamó a la policía. La policía fue para allá e irrumpió la fiesta. Y en ese momento Susie, Stacy y Janelle ya decidieron irse a casa de Janelle con el plan de que ya terminara la fiesta, irse ahí, pasar el rato y dormir. Y así a la mañana siguiente ir al parque acuático. Sin embargo, una vez llegan a casa de Janelle, se dan cuenta de que había mucha gente, había muchos familiares de Janelle durmiendo allí, que la habían visitado a la familia desde otras ciudades, y estaban durmiendo allí en casa de Janelle. Lo que pasaba es que Janelle estaba durmiendo en el sofá porque sus familiares estaban durmiendo en su dormitorio, etc. Y no había sitio para Stacy y Susie. Lo único que podían hacer era dormir en el suelo, cosa que no querían, así que básicamente no hay espacio para dormir y Susie y Stacy deciden que se van a casa de Susie, donde Susie vivía con su madre Cheryl. Cheryl y Susie tenían una relación muy cercana como madre e hija, aunque a veces tenían sus problemas, y Susie en 2 ocasiones se había ido de casa de su madre, luego hablaremos de a dónde, pero finalmente había vuelto. Y hacía solo 2 meses Cheryl y Susie se habían mudado a esta casa de Springfield. Por lo tanto, Susie le dice a Stacy que se vayan a dormir a su casa, que tenía una cama hinchable de agua para que ella durmiera. Y con Janelle quedaron que a la mañana siguiente, de 8 a 9 de la mañana aproximadamente, irían a su casa
y saldrían juntas hacia el parque acuático. A la mañana siguiente, 7 de junio, Susie y Stacy no aparecieron en casa de Janelle como habían quedado ni a la hora que habían acordado. Y sobre las 9 de la mañana, Janelle decidió llamar a casa de Susie, pero nadie cogió el teléfono. Pasaron las horas y sobre el mediodía Janelle decidió que junto a su novio Mike irían a casa de Susie y Cheryl, ya que seguían sin tener noticias de ellas. Subieron al coche y se dirigieron hacia la casa. Cuando llegaron a casa de Susie, vieron que ahí estaban los 3 coches. Estaba el coche de Cheryl, la madre de Susie, el coche de Susie y detrás de este el coche de Stacy. Por lo que Janelle pensó que las chicas estaban en casa y que probablemente se habían quedado dormidas. Janelle y Mike bajaron del coche y empezaron a caminar hacia la puerta principal cuando se encontraron con cristales en el suelo y se dieron cuenta de que la luz del porche estaba encendida, pero el cristal que la cubría estaba roto y de ahí los cristales del suelo. Mike barrió los cristales del suelo y después ya se dirigieron hacia la puerta, la cual se dieron cuenta de que estaba sin bloquear, o sea que se podía abrir desde fuera. Por lo tanto, ellos abrieron y entraron en casa. Al entrar en la casa de Cheryl y Susie, se encontraron con que no había absolutamente nadie, solo el perro de Cheryl y Susie, que era un Yorkshire, el cual estaba súper alterado, ladrando muchísimo, lo cual era inusual porque conocía a Janelle, pero estaba como muy asustado. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que era Janelle, fue corriendo hacia ella, muy asustado, saltó en sus brazos y tenía un comportamiento bastante extraño, estaba alterado. Entonces Mike y Janelle buscaron por casa, pero no había rastro de Stacy, Susie y su madre Cheryl. Entonces Janelle empieza a notar cosas por la casa. Lo primero es que los bolsos de las chicas, tanto de Susie, Stacy y el de Cheryl, estaban en casa, en el suelo, uno al lado del otro. Al lado de la cama hinchable, donde supuestamente durmió o tenía que dormir Stacy, estaban sus sandalias y su short que usó esa noche. Y también en el bolsillo del short había joyas que llevaba puestas esa noche de la graduación. Esto ya era bastante extraño, que las chicas no estuvieran en casa y pensar en que habían salido era raro, ya que no se habían llevado los bolsos, no se habían ido a ningún sitio con los coches y en caso de que hubieran salido, Stacy iba sin pantalones, porque se pensó en la hipótesis de, bueno, igual llevaba unos pantalones de Susie, pero se dice que no le iba su ropa. Entonces ya era muy extraño que Stacy tuviera sus shorts en casa. Janelle entró en la habitación de Susie, la cual estaba algo desordenada, las sábanas estaban como si alguien se hubiera levantado de la cama. En el baño de su habitación había toallas que se veía que las chicas habían usado para desmaquillarse. Todo indicaba a que Stacy y Susie la noche anterior llegaron a casa y se prepararon para ir a dormir. Janelle también vio otro detalle que le llamó la atención y es que había cigarrillos en casa y Cheryl y Susie fumaban bastante y nunca salían sin sus cigarros. Por otro lado, Stacy tomaba medicación para la migraña, medicación la cual siempre llevaba encima por si en cualquier momento se la tenía que tomar y era muy extraño que la hubiera dejado en casa. Mientras Mike y Janelle estaban en la casa de Cheryl y Susie observando todos estos detalles, empezó a sonar el teléfono de la casa. Janelle cogió el teléfono y quien hizo la llamada era un hombre quien comenzó a decirle a Janelle cosas inapropiadas, sexuales. Ella colgó el teléfono, este volvió a sonar, lo volvió a coger y era el mismo hombre diciendo las mismas cosas y ella colgó de nuevo. Entonces nada, Janelle y Mike siguen en la casa y Janice, la madre de Stacy, estaba preocupada porque, como he dicho, la noche anterior se llamó con Stacy y le pidió que la llamara por la mañana, pero Stacy no la había llamado, por lo tanto Janice no sabía nada de ella y comenzó a preocuparse. Janice se pensaba que Stacy había dormido en casa de Janelle, que es lo que le había dicho en la llamada, cuando Stacy y Susie decidieron que se irían a dormir a casa de Susie porque en casa de Janelle no había sitio para dormir. Stacy no llamó a su madre de vuelta porque ya era bastante tarde, era como la 1:30, 2 de la madrugada. Entonces era tarde y pensó que ya no la llamaría para decírselo, ya a la mañana siguiente la llamaría. Por lo tanto, Janice llamó a casa de Janelle pensándose que su hija estaba allí.
y Janelle no estaba en su casa porque estaba en casa de Susie. Entonces respondió al teléfono la hermana de Janelle, quien le dijo a Janice que Stacy y Susie no durmieron allí. Entonces Janice se puso en contacto con Janelle. Esta le dijo que estaba en casa de Susie y Janice se dirigió hacia allí. Se dirigió hacia allí cuando Janelle le dijo que las chicas no estaban en casa, pero que la medicación de su hija de la migraña sí que estaba en la casa. En ese momento Janice cogió el coche y empezó a conducir hacia casa de Cheryl y Susie. Cuando llegó a casa de Cheryl y Susie, empezaron a llegar también más personas porque se había corrido la voz de que estas 3 chicas no estaban, pero sus cosas sí que estaban en la casa, etc. Y la gente, conocidos, etc., entraron en casa, comenzaron a tocar cosas, pisaron todo y probablemente contaminaron la escena del crimen. Probablemente no, sí lo hicieron, contaminaron la escena del crimen y mancharon cualquier tipo de prueba que luego la policía pudiera utilizar para el caso. En ese punto la policía todavía no había ido a la casa y Janice fue quien llamó a la policía desde casa de Cheryl y Susie. Mientras la policía se dirigía al lugar, Janice cogió el teléfono de la casa de Cheryl y se puso a escuchar los mensajes del contestador de voz. Y según ella, había un mensaje muy extraño, el cual sin querer eliminó. No se ha desvelado qué decía este mensaje, solo se sabe que había un mensaje extraño. Cuando los oficiales llegaron a la casa se dieron cuenta de algunas cosas más. La habitación de Susie tenía persianas en la ventana y en las persianas había un huequito entre 2 tiras de las persianas. Estaban separadas como si alguien hubiera desde la habitación de Susie abierto así con los dedos la persiana para mirar hacia afuera. Después de evaluar la situación, la policía decidió clasificar rápidamente el caso como de personas desaparecidas con sospechas de que hubo algún juego sucio. Le pidieron a todo el mundo que saliera de la casa porque iban a asegurarla con la cinta. E inmediatamente empezaron una investigación. La policía compartió toda la información con los medios, los cuales empezaron a publicar el caso por todas partes, por el periódico, por todos los medios, con la intención de que salieran testigos a hablar, cualquier persona que hubiera visto o escuchado algo. 2 días después de la desaparición de las 3 de Springfield, el FBI también se implicó en el caso, se implicó en la investigación y unos días más tarde se descubre que la noche de la desaparición un vehículo, el cual era como una furgoneta, una caravana verde, fue vista por el área. La primera persona que habló sobre esta furgoneta verde era una mujer que vivía cerca de la casa de Cheryl y Susie, que dijo que a primeras horas de la mañana, mientras estaba sentada en su porche, una van verde, una caravana verde, antigua de modelo Dodge, se detuvo delante de su entrada. La mujer miró y vio dentro del vehículo a una chica igual a Susie conduciendo la caravana, o sea, estaba en el volante, y esta mujer estaba bastante convencida de que era Susie. Seguidamente escuchó la voz de un hombre que no se le veía en la furgoneta, pero se escuchó su voz decir: "No hagas nada, estúpido". Dijo que se le hizo muy extraño y sospechoso, pero que tardó en informarlo a la policía porque tenía miedo. Salió otro testigo, era un hombre, que dijo haber visto también esta caravana estacionada afuera de una tienda de comestibles cerca de la casa de Cheryl y Susie. Dijo que al volante había una chica igual a Susie y estaba como si estuviera esperando a alguien. Dijo que el comportamiento de esta chica se le hizo muy extraño y decidió apuntar la matrícula de la furgoneta en un periódico. Sin embargo, por alguna razón, días después, este hombre tiró este periódico con el número de la matrícula. La policía sometió a este hombre a una hipnosis para tratar de que recordara los números de la matrícula del vehículo y poder buscarla en la base de datos, y en esta hipnosis solo pudieron obtener los 3 primeros números. Pusieron esos 3 primeros números en la base de datos, pero no encontraron ningún vehículo con esa descripción y esa matrícula. Entonces, en ese punto de la investigación, la policía decidió empezar a investigar la vida de Stacy, Susie y Cheryl, investigar su pasado, con qué personas se habían relacionado, etc. Y aparecieron algunos sospechosos.
Susie tenía 2 exnovios de los que la policía comenzó a sospechar y también empezaron a sospechar de Bart Streeter, quien era el hermano de Susie, hijo de Cheryl, 2 de las desaparecidas. El primero de estos sospechosos era un chico llamado Dustin, un exnovio de Susie. Dustin era un delincuente. En una ocasión, él y 2 amigos suyos robaron en un museo. Unos meses antes de la desaparición, robaron cosas de este museo, en especial cosas de tumbas, un cráneo, dientes, etc. Y cuando esto sucedió, Susie dio información a la policía sobre este robo que cometió su exnovio Dustin junto a sus amigos. El juicio de Dustin y los otros 2 chicos era al cabo de unos meses y parece que Susie iba a testificar en su contra en este juicio. Entonces por eso la policía pensó que este hombre y los 2 otros que cometieron el robo con él tenían un motivo para hacerle daño a Susie. Además, Dustin y estos otros 2 chicos vivían por el área donde vivía Cheryl y Susie. La policía entonces interrogó a Dustin. Él negó estar involucrado en la desaparición y entonces la policía le pidió que se sometiera a una prueba de detector de mentiras, al polígrafo. Él accedió y pasó la prueba. Según el detector de mentiras decía la verdad y entonces en ese momento lo descartaron como sospechoso. El segundo sospechoso era el último exnovio de Susie, quien había roto con ella 8 meses antes de la desaparición. Este chico se llamaba Mike Kovacs. Mike y Susie tuvieron una relación que duró 2 años y en un momento de esta relación Susie se mudó a casa de Mike donde él vivía con su abuela y Mike comenzó a ser violento con Susie. La abuela de Mike fue testigo de las peleas que tenían Mike y Susie y explicó que peleaban muy a menudo y que normalmente las peleas comenzaban cuando Susie intentaba abofetear a Mike y entonces Mike la empujaba intentando alejarla de él y que a veces la empujaba demasiado fuerte y ella caía contra muebles. O sea, se estrellaba contra muebles o lo que hubiera detrás. Entonces, pasados 2 años de esta relación, Susie dejó a Mike y se volvió a mudar con su madre Cheryl y denunció a Mike y pidió una orden de alejamiento porque según Susie, Mike la golpeó, cortó los neumáticos de su coche, la llamaba a casa amenazándola, aparecía en su instituto, en su casa y la acosaba en todas partes. Mike admitió haber tenido peleas con Susie y haber sido violento físicamente con ella, pero negó el resto de acusaciones de acosarla en el instituto, en casa, etc. Sin embargo, aunque él negó estas acusaciones, los compañeros de trabajo de Susie dijeron que durante esa época la tenían que acompañar a casa en coche por el miedo que Susie le tenía a Mike. La cosa es que para el momento de la desaparición, la orden de alejamiento que Mike tenía contra Susie ya había expirado. La policía interrogó a Mike y le preguntaron que dónde estaba durante la madrugada en la que las chicas desaparecieron y él dijo dónde estuvo, pero no pudieron corroborarlo. Así que le dijeron a Dustin si se sometería a una prueba del polígrafo. Él accedió, le hicieron la prueba, la pasó y cuando pasó la prueba del polígrafo lo descartaron como sospechoso. El tercer sospechoso era Bart Streeter, el hermano de Susie, hijo de Cheryl, con quien parece que no tenían muy buena relación. La segunda vez que Susie se fue de casa de su madre es porque se fue a vivir a casa de Bart, de su hermano, pero se peleaban mucho y decidió volver con su madre Cheryl. Bart estaba medio distanciado con su madre y su hermana, y cuando la policía le preguntó por qué, él dijo que tenía esta relación con ellas porque hubo complicaciones con uno de los novios de Susie. La policía le preguntó a Bart que dónde estaba cuando su madre, su hermana y Stacy desaparecieron, y él dijo que estaba borracho y desmayado. Le preguntaron como a los otros 2 sospechosos si se sometería a la prueba del polígrafo, él dijo que sí, le hicieron la prueba del detector de mentiras y la pasó, así que también lo descartaron como sospechoso. Más tarde apareció otro sospechoso llamado Robert Cox. Una pareja de Florida, en el año 1978 tenían una hija de 19 años llamada Sharon, quien estaba conduciendo hacia su casa desde Disney World y en un momento la pararon en la carretera, fue secuestrada y asesinada. Encontraron su cuerpo en una alcantarilla, la cual estaba no muy lejos de un motel.
y uno de los huéspedes de este motel era Robert Cox. La policía encontró en el coche de Sharon una huella de bota militar, sangre y pelo. Cuando interrogaron a las personas del motel y descubrieron que Robert Cox estaba allí, también descubrieron que él estuvo en el ejército y llevaba botas militares, las cuales encajaban con la huella de bota militar del coche de Sharon, por lo que Robert Cox fue condenado por el asesinato de Sharon y principalmente lo condenaron a pena de muerte, pero él apeló una y otra vez y entonces anularon su condena de pena de muerte porque dijeron que no había suficientes evidencias de que él asesinó a Sharon y fue liberado en 1990. Cuando fue liberado, los padres de Sharon advirtieron a la policía que él volvería a cometer un asesinato y estuvieron vigilándolo, estuvieron siguiéndole la pista y llamaban constantemente al oficial de libertad condicional de Robert Cox preguntándole que dónde estaba, etcétera, si estaba controlado, vigilado, y de esta manera descubrieron que cuando Robert Cox fue liberado en 1990 se fue a vivir a Springfield, Missouri, ya que era su ciudad natal, y allí es donde vivían Susie, Stacy y Cheryl. Cuando los padres de Sharon se enteraron por los medios de la noticia de las 3 desaparecidas de Springfield, llamaron a la policía para darles toda esta información sobre Robert Cox y decir que tenían sus sospechas sobre que podría ser sospechoso. Y ahí se enteran de que Robert Cox había trabajado con el padre de Stacy, por lo que probablemente Robert Cox sabía quién eran las chicas, porque Stacy junto a sus hermanas de vez en cuando visitaban a su padre al trabajo. La policía, después de reunir toda esta información, interroga a Robert Cox. Le preguntaron dónde estuvo la madrugada que desaparecieron las chicas y él dijo que estuvo en la iglesia junto a su novia. La policía llamó a la novia y ella confirmó la coartada de Robert, dijo que sí, que estuvieron en la iglesia esa noche y que ella estuvo con él. Y con esto la policía descartó a Robert Cox como sospechoso. Más tarde se reveló que la novia de Robert en realidad mintió y no estuvieron en la iglesia, pero de esto hablamos luego. El jefe de policía que llevaba esta investigación se llamaba Terry Knowles y según otros detectives y oficiales, Terry Knowles no estaba manejando la investigación como correspondía, no estaba siguiendo ciertos protocolos. Por ejemplo, él era quien descartaba a los sospechosos y los descartaba de esta manera, así de rápido. Pasaban un detector de mentiras, descartado. Tienes una coartada, descartado. Dijeron que Terry estuvo obstaculizando e interfiriendo en la investigación del caso. También compartió mucha información con los medios que no tenían que compartir. Dejaba que los medios grabaran durante la investigación, que grabaran los interrogatorios. Y por esta parte era difícil interrogar a fondo a los sospechosos, ya que enseguida eran descartados. Y además, por otro lado, la investigación ya era difícil porque no pudieron tomar huellas dactilares y ninguna muestra de la casa de Cheryl y Susie, porque como he dicho al principio, muchas personas, exactamente 18, fueron a esa casa antes de que llegara la policía y contaminaron la escena del crimen. Más tarde, unos vecinos de Cheryl y Susie informaron a la policía sobre un hombre con pelo largo y barba larga que días previos a la desaparición estuvo rondando por la calle de la casa de Cheryl. Proporcionaron la descripción física, la policía hizo un boceto, lo publicaron en medios, etc., pero nadie reportó conocer a este hombre. Más tarde también una camarera que trabajaba en el restaurante favorito, ahora no recuerdo si era de Stacy o de Susie, dijo que en la madrugada de la desaparición vio a Stacy, Susie y Cheryl en el restaurante entre la 1 y las 3 de la madrugada. Dijo que notó que Susie estaba mareada y que su madre estaba intentando calmarla. Sin embargo, esto era muy extraño, ya que por cómo dejaron las cosas en casa parecía que las chicas estaban a punto de irse a dormir y se habló sobre que quizá fueron a este restaurante a celebrar la graduación. Sin embargo, la madre de Susie, Cheryl, había hecho un pastel de felicidades que comerían esa noche o el día siguiente y el pastel estaba intacto, o sea, se dice que si hubieran querido celebrarlo hubieran comido el pastel que tenía Cheryl. A estas alturas de la investigación, Bart, el hermano de Susie, dejó su trabajo y se fue de Springfield para siempre. Se fue a otra ciudad. En fin de año de 1992,
el mismo año de la desaparición, un hombre llamó a American Most Wanted, o sea, los más buscados de América, que es donde se da la información sobre la gente más buscada de América. Y este hombre dijo tener información muy creíble sobre el caso de las 3 de Springfield. Sin embargo, cuando el operador estaba intentando conectar esta llamada con la policía, o sea, pasarla a la policía, la llamada se cortó de golpe y no pudo volver a localizar a la persona que llamó. La policía salió públicamente a hablar, pidiendo que este hombre se presentara e informara, pero nunca supieron nada más. En febrero de 1993 la policía hizo un anuncio. Dijeron que estaban pensando que podría tratarse de un asesino serial. Dijeron sospechar de Gerald Carnahan. Este hombre en 1985 mató a una mujer llamada Jackie Jones y arrojó su cuerpo en el lago de Springfield, y en 1987 asesinó a una mujer llamada Debbie Sue Lewis. En 1993, un año después de la desaparición de las 3 de Springfield, George, este hombre, fue detenido por intentar secuestrar a una mujer en la calle y cumplió 2 años de prisión. Gerald estaba viviendo en Springfield, la policía lo interrogó y él negó estar involucrado y no encontraron evidencias para vincularlo con el caso. Otro hombre que la policía pensaba que podría estar involucrado era Steven Garrison. Este hombre formaba parte de una pandilla de motociclistas y en 1993 le dijo a la policía que sabía qué había pasado con las 3 de Springfield. En ese momento este hombre, Stevens, estaba en prisión cumpliendo una condena y dijo que escuchó a alguien, o sea que alguien le dijo haber matado a estas personas y que dejó los cuerpos en una granja de cerdos en el condado de Webster. La policía se lo creyó porque Steven tenía información que la policía no había revelado al público sobre este caso, por lo que era imposible que supiera determinadas cosas que dijo. Por dar la información le reducirían la condena y consiguieron que un juez le redujera y terminó saliendo de prisión. Pero entonces la policía lo puso en un hotel para seguir colaborando con él, con esta información, pero Steven, una vez en el hotel, huyó, escapó y unos días después irrumpió en el apartamento de una mujer en Springfield y la atacó, pero ella sobrevivió y fue condenado a 40 años de prisión. La policía fue a esta granja de cerdos, donde supuestamente estaban los cuerpos, y dijeron que encontraron artículos, pero no especificaron qué artículos. Entonces, en ese punto, en esa línea de tiempo, es cuando sale a la luz que la novia de Robert Cox mintió en la coartada cuando dijo que ella estuvo con Robert en la iglesia durante esa madrugada. En 1995, Robert Cox fue arrestado en Texas por intentar robarle a un niño con una pistola. Recibió cadena perpetua y en ese punto la policía habló con la novia de Robert Cox y ella dijo que sí, que mintió, que Robert le pidió que dijera que había estado con él en la iglesia, pero que en realidad ella no estuvo con él esa madrugada. La policía entonces desde Springfield se fueron a Texas a interrogar a Robert Cox nuevamente y en ese momento desde prisión Robert comenzó a decirle a la policía que sabía dónde estaban las chicas, que las chicas estaban muertas y enterradas, pero que nunca les diría dónde ni cómo. Sin embargo, aunque de alguna manera Robert confesó el crimen, el jurado decidió no acusarlo por la desaparición de las 3 de Springfield. Muchas personas pensaron que Robert tenía algo que ver con la desaparición de las 3 de Springfield, pero otras personas creyeron que solo quería llamar la atención, ya que le habían dado cadena perpetua, pues quería llamar la atención con algo. En 1997, 5 años después de la desaparición, la familia de Cheryl y Susie pidieron al tribunal que declarara oficialmente a Cheryl y a Susie como fallecidas. Y eso hicieron, las declararon oficialmente fallecidas. Para ese año, la policía dijo que no podían dedicar más recursos en este caso y que lo cerraban como un caso sin resolver. Janice dijo que ella nunca declararía a su hija Stacy como oficialmente fallecida a no ser que encontraran su cuerpo. En 2001, la policía de Springfield, nuevos oficiales de policía, decidieron echar un vistazo a casos sin resolver y uno de ellos era el de las 3 de Springfield. Decidieron escribirle una carta a Robert Cox a la prisión de Texas, donde estaba cumpliendo condena, y en esa carta le pedían hablar con él
pero él se negó. La policía entonces pidió públicamente a la gente que si tenían información sobre las 3 de Springfield, que los informaran, y entonces recibieron información. Alguien dijo que las mujeres y la camioneta verde estaban enterradas en una granja que se encontraba a 1 hora de Springfield. La policía fue a esa granja con perros rastreadores de cadáveres y los perros detectaron algo en 3 áreas de la granja. La policía comenzó a cavar en estas 3 zonas y encontraron piezas de un vehículo verde y sangre. Enviaron la sangre para una prueba de ADN, sin embargo los resultados del ADN fueron inconclusos, así que no pudieron sacar ninguna información. En febrero de 2019 arrestaron a Bart Streeter, de entonces 54 años, el hermano de Susie, hijo de Cheryl, por intentar secuestrar a una niña de 15 años en Tennessee. La gente comenzó a decir que seguro que tenía algo que ver con la desaparición de su madre y su hermana y la amiga de esta, pero la familia lo defendió. Entonces no queda claro en este caso quién era el móvil del secuestro. Primero se habló sobre que podría ser que el objetivo del secuestrador o asesino perpetrador fuera Cheryl, la madre de Susie, ya que ella era la única que en principio tenía que estar en casa esa noche. Susie y Stacy se iban a quedar a dormir en casa de Janelle, pero cambiaron los planes. Pero en principio Cheryl tenía que estar sola en casa, por lo que se cree que quizá si la persona conocía a Cheryl o a las chicas, sabía que Cheryl estaría sola. Sin embargo, también se cree que igual el objetivo era Susie por el tema de los exnovios y porque se juntaba con gente de no muy buena reputación, por lo que parecía que había varias personas que podrían haber querido hacerle daño. Y la tercera teoría que se cree en respecto a esto, al objetivo, es que fue totalmente aleatorio, que el perpetrador no tenía nada que ver con Stacy, Susie ni Cheryl, que no las conocía y que simplemente las vio, las siguió hasta casa y las secuestró. Los investigadores están casi seguros de que esto lo hizo una sola persona y que con tener un arma le habría bastado para tener control encima de las 3 chicas. Esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre este caso, sobre el caso de las 3 de Springfield. Hasta el momento se continúa investigando. Lo que yo siento de este caso es que no se investigó ni interrogó en profundidad a los sospechosos, que son varios. Hacían pruebas del polígrafo y si las pasaban los descartaban como sospechosos, no indagaban más. Y además también la escena del crimen nunca pudo ser analizada porque se contaminó antes de que llegara la policía por completo. Obviamente quedan muchísimas preguntas sobre los sospechosos. No es nada extenso el interrogatorio de ninguno, no se recopilaron evidencias de ningún tipo, no se sabe más información sobre los sospechosos, por lo que parece que la investigación en ese entonces fue bastante vaga por el tema de que se guiara un interrogatorio por un detector de mentiras. Así que bueno, no olvidéis dejar en comentarios qué opináis, qué sospechoso creéis que podría tener algo que ver con esta desaparición, y también podéis dejarme en comentarios más casos que os gustaría ver al canal. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, suscribiros al canal y dejar un me gusta si os ha parecido informativo e interesante. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!